Estas islas están sujetas a una especie de derecho tradicional y mágico que regula las relaciones de intercambio y se conoce con el nombre de Kula Ring. Son objetos confeccionados con conchas Spondylus llamados soulaba, que van haciendo un recorrido en el sentido de las agujas del reloj, y los muali, que se hacen con conchas blancas y cónicas y realizan el recorrido en sentido contrario. El círculo del Kula comprende las islas Trovian, Muyua, Lousiad, Samari y las de Entrecastés. Cuando los soulaba o los muali salen de una aldea, puede que con los años regresen, aunque solo sea por unos días, pero el hecho de haber dado la vuelta completa le confiere un gran valor. A bordo de canoas completamente engalanadas, la delegación de una aldea zarpa con los objetos del Kula para visitar aldeas de otras islas y realizar intercambios rituales y comerciales. Una nueva relación duradera nacerá entre las diferentes aldeas que visiten. Aparte de los tratos comerciales, el Kula Ring asegura una buena relación entre las diferentes tribus. Las canoas de Kula no tienen nada que ver con las de pesca. Son grandes, pueden llevar hasta 14 personas. Navegan a vela y a remo, y su botadura constituye un acontecimiento sobresaliente en la aldea. Antes de hacerse a la mar, realizan diferentes rituales para que las canoas queden convenientemente protegidas por los espíritus. El Kula también transmite el Muasila, que engloba toda una enseñanza de comportamientos y modos de ser y de actuar. Se enseña de generación en generación. Muasila es el conocimiento mágico imprescindible para que cada aldea pueda formar parte del Kula Ring. La relación entre las más de 1.400 islas papúes ha llamado la atención a estudiosos de todos los tiempos y de todas las disciplinas. A pesar de ser tradicionalmente considerados como pueblos feroces y sanguinarios, los papúes insulares siempre han tenido instituciones encaminadas a establecer relaciones de hermandad entre ellos. Leyes y códigos ancestrales que condicionaban sus vidas y hacían posible la paz y la convivencia, aunque también dictaban normas severas e implacables contra los pueblos extranjeros que se atrevían a poner los pies en sus territorios. Hoy, las islas de Papúa componen uno de los escenarios geográficos más bellos del mundo, y sus habitantes, como en tantos otros sitios, están asimilando rápidamente la cultura dominante de Occidente. Sus costumbres se resquebrajan y sus creencias se distorsionan con la incidencia de las más de 100 iglesias diferentes que predican doctrinas religiosas nacidas al otro lado del océano. Poco a poco, los dioses de importación están ocupando el lugar de las deidades que nacieron de la propia experiencia mística de estos pueblos. Uno de los estudiosos occidentales que se sintió atraído por estas islas fue el antropólogo británico de origen polaco Bronislaw Malinowski, que hacia 1914 pasó 4 años en las Trovian. Estudió la forma de vida de estos pueblos y especialmente la libertad en sus relaciones sexuales. Publicó varios estudios sobre el amor libre en los mares del sur que escandalizaron a la sociedad tradicional europea.
Los Banin del norte de Nueva Bretaña someten a los espíritus del bosque a la prueba del fuego. Los iniciados han estado casi todo el día escondidos en el interior del bosque, invocando a los seres sobrenaturales que moran en lo más profundo de la jungla. Sus máscaras de madera se asemejan a la cara de un pato. Es el aspecto que tienen para ellos los espíritus. El grupo de músicos golpea con largas cañas huecas una tarima de madera, provocando un monótono ritmo de percusión. Son los que dirigen las acciones de los espíritus que bailan en torno a una gran hoguera que hicieron las mujeres en el centro de la plaza. Dan las órdenes, cambiando sucesivamente la cadencia del ritmo. Los espíritus se someten a sus deseos. La prueba que demuestra esta dominación es la de pasar a través del fuego pisando las brasas incandescentes. La preparación de los trajes de los iniciados es una tarea minuciosa que lleva mucho tiempo. Las ramas, que no deben dejar ver sus cuerpos para que no se les pueda reconocer, han de ser cortadas ese mismo día para que estén verdes y no se quemen. Las pinturas con las que embadurnan sus cuerpos están elaboradas con pigmentos naturales recogidos en la selva. Cada iniciado se viste y maquilla de una forma determinada que representa a deidades concretas conocidas por todos. Un trozo de madera circular colocado en el ombligo asegura que el espíritu que posee en esos momentos al iniciado no se pueda escapar. Creen que esos entes del más allá entran y salen de ellos a través del ombligo. Los Banin son vecinos de los Tolai, quienes les ven como un grupo inferior. Sus usos y costumbres están siendo aniquiladas por las sectas cristianas a gran velocidad. Posiblemente en pocos años sea difícil presenciar esta danza del fuego. Es el sino de muchos de estos pueblos que se sienten irremisiblemente atraídos por la tecnología occidental, pero pagan un elevado precio por ello. El desarraigo y la aculturización les hace ser infelices, pero es un camino en el que no hay marcha atrás. Quizás los más viejos sean los únicos que se den cuenta del desastre social al que les lleva el olvidarse de su propia cultura. Nuestro mundo cada vez es más pequeño y homogéneo, y parece que no existe ya otra manera de vivir que la que exporta Occidente. Pero es una gran trampa. Con los recursos naturales que hay en nuestro planeta, solo pueden vivir como viven los países ricos. No hay para todos. Sin embargo, nos empeñamos en despertar expectativas en otros pueblos lejanos que sin duda no podrán llegar a vivir como nosotros. Probablemente algún día, estas costumbres nacidas de la tierra en la que viven resurjan y vuelvan a dar sentido a su existencia. Mientras tanto, continuaremos asistiendo a la desaparición sistemática de culturas que podrían habernos enriquecido.